Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por su fiel sintonía. Estamos desarrollando la serie de El Rey David, el ungido de Dios. Este día tenemos un tema muy controversial y es el pecado de David. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo número 11, versículo del 2 al 5, declara: Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: Estoy encinta. He citado el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 2 al 5. Era un tiempo de guerra, posiblemente el verano, y David se quedó en su palacio en Jerusalén mientras Joab y sus siervos derrotaban a los amonitas. Una tarde, David vio a una hermosa mujer bañándose en su terraza, esposa de uno de sus siervos, Urías, la cual hizo llegar a él y tuvo relaciones íntimas, quedando embarazada. David trató de encubrir su pecado, dándole a Urías, Eteo, licencia del ejército para visitar a su esposa, pero éste prefirió dormir a la puerta del palacio del rey. Luego trató de emborracharlo para ver si se allegaba a su esposa, pero esto también le falló. Entonces, mediante una carta a Joab, su sobrino y comandante del ejército israelita, pidió que a éste se le pusiera en una posición de mucho peligro. Lo esperado sucedió. Urías, Eteo, murió, según el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 17. Con un mensajero en un diálogo y un simulacro ya planificado, el rey sería informado de la muerte de Urías, Eteo. Después de Betsabé guardar luto por su marido, el rey la hizo su mujer, según el capítulo 11, versículo 26 y 27. El capítulo termina: Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Ante este tema, el pecado de David, encontramos un primer detalle: la ocasión. Dice el versículo 1 del capítulo 11. Aconteció el año siguiente, que el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Posiblemente ese tiempo que salen los reyes a la guerra sea el verano. David era un rey, y ese tiempo de guerra era también su tiempo. David debe ser buen administrador de su tiempo. A cada cosa debe darle su tiempo. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Hay tiempo de trabajar y hay tiempo de descansar. Como lo expresa el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. El tiempo bien administrado puede ser el mejor aliado de cualquier elegido de parte de Dios, pero un tiempo mal administrado puede ser un tremendo enemigo. Deje que el tiempo sea su amigo y no su enemigo. David delegó a Joab y a sus siervos la dirección del ejército israelita en tiempo de guerra. Esa no era una guerra para ser delegada. David delegó a Joab lo que le tocaba hacer. Hay cosas en la vida espiritual que no pueden ser delegadas a nadie. Usted tiene que hacerlas. A pesar de todo, los amonitas fueron derrotados y la ciudad de Rabá sitiada. El éxito no siempre es señal de que David está activo y cumpliendo con su deber. Leemos: Pero David se quedó en Jerusalén. David mandó, no mandó.
Otros salieron y él se quedó. Cuidado, cuidado. Dice el versículo 2 del capítulo 11. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vea esa expresión, y sucedió un día. En un día muchas cosas pueden suceder. Lo que ha costado muchos días de consagración, de experiencias, de aprendizaje, se puede perder en un solo día. El testimonio de toda una vida se puede arruinar en un solo día. Sigamos leyendo. Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. David estaba durmiendo, cuando debería haber estado despierto, en guerra. Los elegidos de parte de Dios, que duermen en un sentido espiritual cuando deben estar despiertos, pueden ser víctimas de situaciones que le pueden hacer daño. Dice más, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. En eso no había nada de malo, pero el tiempo y el lugar era malo. Muchas veces estar en el lugar y en horas equivocadas puede ser un desastre personal. Probablemente David se paseaba en el terrado porque ya había visto en el pasado a Betsabé y lo estaba dando lugar en su corazón a la tentación. Dice el versículo número 11, y sucedió un día. Note lo que está diciendo, sucedió. Dice más, y vio desde el terrado a una mujer. Todo coincidió a la misma vez para David. Era como si él estuviera buscando la tentación. Por otra parte, era como si la tentación lo estuviese buscando a él. Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir. Mira bien, porque todo en un momento se te puede destruir. Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, será, o tal vez no vuelva a ser igual, no sé, será. Por eso antes de caer, cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta, cierra la puerta a tu debilidad y dile con su oferta, cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta, cierra la puerta a tu debilidad y dile con su oferta. Piensa bien, si a la luz saliera todo tu trayecto llegaría a su fin. Cuida bien, el tesoro tan valioso de tus manos se podría escurrir. Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, será, o tal vez no vuelva a ser igual, no sé, será. Por eso antes de caer, cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta, cierra la puerta a tu debilidad y dile con su oferta, cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta, cierra la puerta a tu debilidad y dile con su oferta. Oye árbol, es tiempo que tus raíces profundices, porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices muy marcadas y acabar con todo aquello que tú sueñas. No es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña. Basta, cierra la puerta a ese mal que te consume, es veneno aunque su fragancia te huela a perfume. No lo hagas, no dejes que te lleve la marea, una mala decisión y sufre lo que te rodea. Todo lo logrado, todo lo alcanzado y anhelado, una vida entera de edificación, toda una familia, todo un plan trazado en mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación. Será, o tal vez no vuelva a ser igual, no sé, será. Por eso antes de caer, cierra la puerta que te hace fallar, no la dejes abierta, cierra la puerta a tu debilidad
zurdo. Estás escuchando Conquistadores. Ante este tema del pecado de David encontramos un tercer aspecto, la caída, versículo 4 del capítulo 11. Y envió David mensajeros, la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El pecado de Saúl fue contra la autoridad de Dios, el de rebelión. El pecado de David fue contra la santidad de Dios, el adulterio. Pecado es pecado, pero Dios trata con más severidad a los que se rebelan contra su autoridad. David, al no refrenar sus pasiones naturales y darle rienda a las mismas, violó la ética ministerial. El que había derrotado a un gigante había vencido ejércitos. Fue derrotado por una baja pasión. Betsabé no hizo nada, absolutamente nada por mantener la santidad de su matrimonio. No supo decir no. Se acostó con él, luego se purificó religiosamente y después se regresó a su casa muy tranquila. Ambos cometieron adulterio y violaron el contrato matrimonial. Por vez primera, David había perdido el brillo de la santidad. Se había transformado en un vaso deshonrado. El hombre fuerte se había hecho débil. En minutos se deslizó del esfuerzo que le había tomado toda su vida. En los comentarios que Josefo hace de este pasaje encontramos: una tarde David fue a pasear por el terrado del palacio como era su costumbre. Desde ahí vio a una mujer muy hermosa bañándose en su casa con agua fría. Se llamaba Betsabé. Cautivado por su belleza e incapaz de refrenar su deseo, envió a buscar a una mujer y durmió con ella, quedando embarazada. Betsabé le pidió al rey alguna manera de ocultar su pecado, porque según las leyes merecía la muerte por adulterio. Las obras esenciales publicadas son: número 1. Betsabé estaba bañándose en su casa con agua fría, posiblemente para señalar que era la estación calurosa del verano. Número 2. David paseaba por el terrado como era su costumbre, dando a entender que era notorio a los vecinos y a Betsabé de estos paseos del rey. Número 3. La tentación para David fue irresistible. Cautivado por su belleza e incapaz de refrenar su deseo, envió a buscar a la mujer y durmió con ella. Número 4. Betsabé origina la idea de ocultar el pecado. Le pidió al rey alguna manera de ocultar su pecado. Con esta declaración, Josefo muestra su simpatía por David. Quinto detalle: Betsabé estaba consciente de la consecuencia de su pecado, porque según las leyes merecían la muerte por adulterio. Yo sé muy bien
Estás escuchando Conquistadores, porque somos llamados a triunfar. Gracias por su fiel sintonía. Estamos desarrollando la serie de El Rey David, el ungido de Dios. Ante este tema de el pecado de David, encontramos un cuarto aspecto, el resultado. Versículo 5 del capítulo 11. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. El pecado cosecha pecado. Betsabé quedó encinta en su relación ilícita con David. Al verse en ese problema, ella le hizo llegar esa noticia a David, estoy encinta. Si ella no hubiera salido encinta, el pecado de ambos tendría más posibilidades de esconderse, aunque no hay nada hecho en oculto que no salga público, o a oscuras que no salga a la luz. Betsabé se asustó, estoy encinta. En su vientre llevaba la consecuencia del pecado. A David esa noticia lo estremeció. Si pudiéramos penetrar su mente y leer los pensamientos de aquel día, esto veríamos. Ahora la cosa se me ha puesto bien mal. Si alguien lo descubre, pierdo mi testimonio. Tengo que inventarme algo y así cubrir mi falta. Lo que David necesitaba era confesar su pecado y arrepentirse ante Dios, buscando la expiación de la sangre de un cordero, que sería la única cubierta. David no podía disimular su pecado, tenía que confesarlo, aunque eso le costaría el reino. Pero David no lo haría. Dios tenía que descubrirlo públicamente. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Ante este tema del pecado de David, podemos llegar a una conclusión. 4 aspectos. Primero, el tiempo de guerra. David no puede quedar inactivo. Número 2, la tentación siempre es atractiva de frente, pero horrible después que se va. Número 3, David tiene que refrenar sus pasiones naturales. Número 4, por más que se quiera, es difícil refrenarse ante el pecado. Por eso debemos de estar preparados ante estas circunstancias. Ante el pecado de David podemos extraer que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Para cualquier comentario o sugerencia, llámenos al 2669-9090 o al 2669-9075 o mándanos tu mensaje de texto al 7554-7153. Visite nuestro sitio en internet www.elinsanmiguel.org. Encontrarás toda la serie de El Rey David, el ungido de Dios.